Hola amigos, el día de hoy quiero mostrarles esta falla. El motor de este auto hace un ruido muy fuerte que cualquiera pensaría que tiene algo serio. Escuchen. La falla que presenta este auto es el interruptor de encendido, en inglés es llamado ignition switch. Dicho interruptor se quedó pegado haciendo que el motor de arranque se quede prendido, provocando que haga el ruido que escucharon. Cuando algo así pasa, se deberá reemplazar el interruptor de encendido para arreglar la falla. El interruptor de encendido es uno de los componentes electrónicos más importantes que se encuentran comúnmente en muchos automóviles y camiones. Generalmente se encuentra en la columna de dirección, justo detrás del cilindro de la cerradura de encendido. Los dos trabajan juntos para encender y arrancar el vehículo. El interruptor de encendido tiene varias posiciones que activan diferentes sistemas a medida que se gira la llave. La mayoría de los interruptores de encendido activarán los accesorios eléctricos en la primera posición, encenderán el combustible y los sistemas de encendido en la segunda posición y arrancarán el motor en la tercera posición. El interruptor de encendido se usa cada vez que se enciende y arranca el vehículo. Eventualmente se desgastará y comenzará a tener problemas. Por lo general, un interruptor de encendido defectuoso producirá cualquiera de los siguientes 5 síntomas que pueden alertar al conductor de un posible problema. 1. El automóvil se para mientras conduce. Uno de los primeros síntomas de un problema con el interruptor de encendido es un vehículo que se detiene repentinamente mientras el motor está funcionando. Si el interruptor de encendido falla mientras el motor está en funcionamiento, puede cortar la energía de los sistemas de encendido y de combustible, lo que hará que el motor se detenga. Dependiendo del problema exacto, el vehículo puede o no puede ser reiniciado poco tiempo después. 2. El motor no arranca. Un motor que se niega a arrancar puede ser otro signo de un mal interruptor de encendido. El interruptor de encendido envía energía al motor de arranque, a los controles del motor y a los controles de encendido. Es posible que estos sistemas no reciban la energía que necesitan para iniciarse si el interruptor de encendido no funciona correctamente. Un motor que no arranca podría ser uno de ellos. 3. El coche arranca y luego se detiene repentinamente. Otro síntoma de un problema con el interruptor de encendido del vehículo es un automóvil que arranca y luego se detiene repentinamente. Si el interruptor de encendido falla en la posición de encendido, la posición destinada a encender el combustible y los sistemas de encendido, puede hacer que el vehículo arranque y luego se detenga inmediatamente. El interruptor de encendido proporcionará momentáneamente energía a la bomba de combustible y al sistema de encendido cuando esté en la posición de arranque, lo que puede permitir que el vehículo arranque. Sin embargo, si falla en la posición de encendido, cortará la energía de los sistemas de encendido y de combustible tan pronto como la llave se retire de la posición de arranque a la posición de encendido. 4. Problemas al encender los accesorios. Otro síntoma de un interruptor de encendido defectuoso es un problema al encender los accesorios del vehículo. Cuando se inserta la llave y se gira a la posición AC, el interruptor de encendido debe encender los accesorios del vehículo, como las luces interiores, las luces del tablero y la consola central. Cuando se inserta y gira la llave y los accesorios no se encienden, puede ser un signo de un problema con el interruptor de encendido o el cilindro de bloqueo. Síntomas similares también pueden ser causados por problemas con el fusible y el cableado, por lo que es altamente recomendable diagnosticar correctamente el vehículo. 5. Problemas al girar o quitar la llave. Si la llave de encendido se atasca al encender el automóvil o al quitar la llave, puede ser una señal de que el interruptor de encendido está desgastado. La llave no se conecta correctamente dentro del interruptor. Además, un interruptor que funciona mal puede hacer que el motor continúe funcionando incluso después de haber quitado la llave. Los interruptores de encendido son uno de los interruptores más utilizados en un vehículo y, como todos los interruptores eléctricos, pueden desgastarse y requerir servicio. Si sospecha que su vehículo puede tener un problema con el interruptor de encendido, debe ser reemplazado. Espero que el video sea de utilidad para alguien. Te pido que me regales un like, compartas y te suscribas. Nos vemos en el siguiente video.